Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición a partir de algunos conceptos y definiciones que se han ofrecido alrededor del ensayo literario. Para esta exposición voy a detenerme en ideas muy puntuales de tres autores europeos cuyas investigaciones se han constituido en la base para comprender y estudiar al ensayo a lo largo del siglo XX, ¿no? En la literatura occidental contemporánea. El primero de estos autores es George Lukács, quien en un artículo de 1910 señalaba lo siguiente: el ensayo es un juicio, pero en él, como en el sistema, lo esencial y decisivo no es la sentencia, sino el proceso del juicio. Es apenas ahora que podemos plasmar las palabras iniciales. El ensayo es un tipo de arte, una configuración propia e íntegra de una vida propia y plena. Es apenas ahora que no parecería contradictorio, ambiguo y confuso llamarlo una obra de arte, a la vez que continuamente hacer resaltar lo que lo distingue del arte. El ensayo se enfrenta a la vida con el mismo gesto que la obra de arte, aunque se trata solamente del gesto. La soberanía de esta toma de posición puede ser la misma. Por lo demás, no hay ningún roce entre ellos. De esta cita de Lukács nos interesa detenernos en ciertos aspectos que nos serían útiles para comprender las características del ensayo. En la primera es que nos señala Lukács que en el ensayo lo esencial y decisivo no es la sentencia, sino el proceso del juicio, es decir, el camino que se construye y que sigue el ensayista durante la realización del propio ensayo. Es en esta exploración, en esta búsqueda, que el ensayo se va haciendo continuamente. De allí que por ello Lukács señale la importancia del proceso del juicio antes que de la sentencia, es decir, antes que de la conclusión, ¿no? Más adelante señala la relación que él reconoce entre el ensayo y lo que denomina obra de arte. Por un lado, señala que el ensayo puede ser concebido como una especie de obra de arte, es decir, puede tener características estéticas, efectos en su receptor, ¿no? Estar acondicionado por el contexto sociocultural en el que se realiza, y etcétera. También más adelante nos señala que el ensayo también se distingue de la obra de arte, que puede coincidir, ¿no?, en esta toma de posición. Sin embargo, en lo que se distingue es en la manera en cómo aborda la vida. De alguna forma, podríamos comprender que la obra de arte, antes que intentar de explicarnos la realidad, es decir, a la vida, nos presenta más bien otras dimensiones que quizás no sabríamos reconocer de manera más cotidiana. En tanto que el ensayo más bien sí apunta a explicar, a detallar aspectos de esta realidad. Por ese lado podríamos comprender esta aparente ambigüedad que propone Lukács entre la relación del ensayo con la obra de arte. Tiempo después, Max Benz, en 1942, señala otras características que había que tener en cuenta para comprender la naturaleza del ensayo. Él, desde otra perspectiva, aborda este género desde el punto de vista de quien lo realiza. Y en esta cita podemos darnos cuenta de ello. Escribe ensayísticamente quien compone experimentando, quien hace rodar su tema de un lado a otro,
quien vuelve a preguntar, quien vuelve a tocar, probar y reflexionar, quien aborda un tema desde diversos ángulos, toma distancia de él y en un golpe de genio intelectual reúne lo que ve y prefabrica lo que el tema deja ver bajo ciertas condiciones generadas a través de la escritura. Quien intenta algo, entonces, en el ensayo, no es propiamente la subjetividad escritural. Ella produce las condiciones bajo las cuales se situará un objeto en relación con una configuración literaria. No se intenta escribir, no se intenta conocer. Se intenta ver cómo se comporta un tema literariamente. Se plantea, por tanto, una pregunta, se experimenta con un tema. Vemos al respecto que lo ensayístico no reside solo en la forma literaria en la cual queda redactado algo, sino que el contenido, el objeto de que se trata, aparece como ensayístico, pues aparece bajo ciertas condiciones. Entonces acá nos podemos percatar que en la primera mitad de esta cita, la mirada de Benz se detiene en el sujeto ensayista propiamente, ¿no? Y en las características de su trabajo. En la siguiente mitad de esta cita, en cambio, Benz ya se detiene en características que podríamos reconocer en el texto ensayístico. Sobre el primer punto, señala de que hay esta reiteración, esta recurrente cuestionamiento de parte del ensayista, ¿no? Sobre lo que está tratando. De allí que señale, ¿no? Que se vuelve a preguntar, que se vuelve a tocar, probar y reflexionar. Eso es por un lado. Por otro lado, también señala que el abordaje a un tema puede ser desde diversos ángulos. Y aquí ya nos revela la variedad de temas que podría detenerse un ensayo, ¿no? Asimismo, señala que el ensayo vendría a ser resultado de un golpe de genio intelectual, ¿no? Le da mucha cabida aquí a la parte de la razón y señala que se ve y prefabrica lo que el tema deja ver, ¿no? Bajo ciertas condiciones generadas a través de la escritura. Entonces, es con esta declaración que Benz evidencia que en el trabajo ensayístico es una continua cuestionamiento e interrogación del tema, ¿no? Que lo podríamos diferenciar o nos permitiría diferenciarlo de un artículo científico donde más bien hay que ser preciso, exacto, ¿no? Enfocado en un aspecto muy en particular, ¿no? En cambio, el ensayo permitiría que uno se desborde, ¿no? A partir de sus ideas, reflexiones y estados de ánimo incluso. En la otra parte de la cita, nos llama la atención el siguiente pasaje que señala que el ensayo no se trata de una forma literaria, ¿no? Sino la manera en cómo ha sido tratado el objeto, es decir, el contenido. Y acá podríamos vincularlo con lo que habíamos leído previamente de Lukács, ¿no? Quien señala que el ensayo es este juicio en proceso, ¿no? Este llevarse a cabo, esta resolución, ¿no? Que ocupa un determinado espacio y tiempo, que se evidencia en el texto ensayístico. Acá nos señala que Benz, desde su perspectiva, que es justamente esta misma idea de que hay algo que se hace antes que una condición formal que cumplirse, lo que caracterizaría al el género ensayístico, ¿no? Es decir, la manera en cómo el ensayista enfrenta el tema antes que adecuarse a determinadas formas, ¿no? Y para continuar con esta exposición, un último autor al que también hay que volver para comprender al género ensayístico es Theodor Adorno, quien en 1958 anotaba lo siguiente sobre el ensayo. El ensayo urge más que el procedimiento definitorio.
la interacción de sus contextos, perdón, de sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. En esta, los conceptos no constituyen un continuo operativo. El pensamiento no procede linealmente y en un solo sentido, sino que los momentos se entretejen como los hilos de una tapicería. La fecundidad del pensamiento depende de la densidad de esa intrincación. Propiamente, el pensador no piensa, sino que se hace escenario de experiencia espiritual sin analizarla. También el pensamiento tradicional recibe de ella sus impulsos, pero elimina su recuerdo en cuanto a la forma. El ensayo, en cambio, escoge la experiencia espiritual como modelo, aún sin imitarla, simplemente como forma refleja. El ensayo la somete a mediación mediante su propia organización conceptual. Si quiere expresarse así, puede decirse que el ensayo procede de un modo metódicamente ametódico. Entonces, en el caso de Adorno, se rescata nuevamente esta imposibilidad de establecer un único patrón, ¿no?, para reconocer a un ensayo, ¿no? Y se vuelve a resaltar su flexibilidad, ¿no?, su versatilidad, ¿no? Y en ese sentido, podríamos volver a estos pasajes para que se explique en sus propios términos, ¿no? Por un lado, dice, el ensayo urge, más que el procedimiento definitorio, la interacción de sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. Estos términos pueden resultar herméticos, ¿no? Pero lo que nos está tratando de decir Adorno aquí es que el ensayo implica esta interacción, ¿no?, entre una parte racional, intelectual, que necesita ordenar determinadas ideas, pero que también atañe a una instancia interior del ensayista, ¿no?, que puede estar vinculada con sus creencias, emociones, sentimientos, sentidos. Por ello, Adorno, al utilizar el término espiritual, puede abarcar todo este mundo interior del autor, ¿no?, del ensayo. También podríamos rescatar el hecho de que señala que aquí no se conduce, ¿no?, la información de forma lineal y en un solo sentido, sino que es más bien resultado de estos momentos en que se entretejen, se encuentran las ideas. Y esta posibilidad de ordenar así a las ideas es justamente lo que hace del ensayo un texto propicio para la expresión de la subjetividad tan particular de cada individuo. En la siguiente parte de la cita señala que se escoge la experiencia espiritual como modelo, aún sin imitarla, simplemente como forma refleja. Otra vez, la intervención del mundo interior, ¿no?, es determinante en la elaboración de un ensayo. Se está aquí poniendo en evidencia justamente la relevancia de la subjetividad. Y de allí que Adorno señale que sí existe un método en el caso del ensayo, pues, puesto que es lo que nos está explicando en esta cita, esta coincidencia entre lo conceptual y lo espiritual, pero también resalta su incapacidad de establecer un patrón fijo, de allí que resulte diciendo que es ametódico, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, luego de revisar a estos tres autores que son fundamentales para comprender el ensayo en la literatura occidental del siglo XX, la relevancia que adquiere la conciencia, el mundo espiritual de cada individuo al momento de elaborar el texto ensayístico. Se resalta así la importancia que tiene la subjetividad en este género literario.